Lo dijo en la primera hora. Muy bien, 7:46 en la mañana. Gracias, como siempre, a la sintonía, a nuestra generosa audiencia. Esto es a primera hora a través de Armónica FM y las plataformas digitales de Primera Plana. A ver, queremos proponer junto a Belkis un diálogo para abordar las problemáticas del mercado laboral ecuatoriano. Hay un trabajo, un estudio que ha hecho la Fundación Gobierna que aborda algunas aristas: la precariedad y la calidad del empleo, las desigualdades en el mercado laboral, la formalización y la remuneración del empleo, el acceso limitado al empleo para poblaciones vulnerables, etcétera. O sea, son varias aristas que justamente este trabajo ha abordado la Fundación Gobierna, y está con nosotros su director ejecutivo, el director ejecutivo del Observatorio Laboral Gobierna, quien es Jairón Merchán. Ya nos acompaña aquí en la cabina. Jairón, ¿cómo está usted? Bienvenido, buen día. Buenos días, Fabricio, buenos días, Belkis, buenos días con todas las personas que nos están escuchando. Es un gusto poder compartir con ustedes esta mañana, hablando de una de las principales preocupaciones de los ecuatorianos, que es la falta de empleo. ¿Qué podemos o cuál es el punto de partida para hablar de la situación del empleo? Hablamos de falta de empleo, falta de acceso al empleo, precariedad laboral. ¿Cuál es el eje de esta problemática para luego ir aterrizando algunos conceptos, Jairo? Sí, si tenemos que definir en una frase cómo es el mercado laboral ecuatoriano, es un mercado poco dinámico y con grandes desigualdades. Podemos decirlo así. Y te digo poco dinámico porque no es que, por ejemplo, tú te vas a quedar desempleado esta semana y la siguiente semana vas a encontrar un nuevo empleo. Eso no funciona así en el mercado laboral ecuatoriano. En promedio, las personas pueden pasar hasta 4 meses buscando empleo como mínimo y puede extenderse a un año entero. ¿Y eso cómo se traduce en la vida de las personas? Eso te afecta la dignidad personal porque no puedes llevar el sustento a tu casa, y luego ni qué hablar de todas las afectaciones económicas, personas que no pueden cumplir con sus pagos, que están cayendo en mora en las distintas instituciones privadas, y eso genera una espiral que es un círculo vicioso en el cual no puedes encontrar empleo, deteriora tu condición económica personal y familiar, y al final del día genera una sensación de frustración en las personas que el mercado laboral no es capaz de solucionar, y no desde ahora. Estructuralmente el mercado laboral ecuatoriano ha tenido estos problemas, con unas tasas de empleo no adecuadas que bordean el 60 o 70%, incluso dependiendo si es zona urbana, rural. Y esos son los principales desafíos que tiene. ¿Cómo dinamizamos el mercado laboral? Y cuando hablamos de empleo, es necesario hacer esta precisión entre el empleo adecuado y el inadecuado también, que evidentemente no es lo mismo, y por estas dificultades y esta falta de dinamismo, entendería que el empleo inadecuado va en aumento. Sí, alrededor del 70%. ¿Y qué es un empleo no adecuado o inadecuado, como lo queramos ver? Es un empleo que no es formal, que no estás cubierto con todos los beneficios de ley, y ni qué hablar de la cobertura a la seguridad social. ¿Ya? Entonces, ese es el gran desafío que tenemos, porque la tasa de desempleo, según el INE, el Instituto Nacional de Estadísticas y Censo, es cerca del 4%. Entonces, parecería muy bonito decir que tenemos un empleo del 4%, desempleo, perdón. Un desempleo del 4%, Sí, porque uno pensaría, si se queda solo con esa cifra, hay un desempleo del 4%, wow, el 96% tiene empleo. No es así. Así es. No es así del todo, porque solo 3 de cada 10 personas en Ecuador que están en el mercado laboral tienen un empleo adecuado. El resto está con empleos no adecuados. ¿Qué significa empleo adecuado? ¿Y qué es empleo inadecuado, Jairo? Sí, un empleo adecuado, debes cumplir algunas características para decir que eres una persona que tiene un empleo adecuado. Que trabajas 40 horas a la semana y no quieres trabajar más en otra actividad. Que ganas más del sueldo básico. Y que estás contento con el número de horas y con la cantidad de ingresos que percibes. Eso es un empleo adecuado. Y que cuenta con todas las prestaciones. Así es, obviamente, con todos los beneficios de ley. En cambio, un empleo no adecuado es justamente lo contrario. Una persona que quiere trabajar más horas, porque la cantidad de horas que trabaja no le alcanza para recibir un ingreso suficiente con el cual se sienta satisfecho, y no tiene todas las prestaciones sociales o protección legal que el marco institucional ecuatoriano, la ley, el código laboral, como lo queramos ver, establece. Entonces, ese es el gran desafío. 7 de cada 10 ecuatorianos en empleos no adecuados, y sobre todo los más afectados en términos de sexo son las mujeres en el Ecuador.
Cuando usted analiza todos los grupos de edad de las mujeres, van a ser aquellas las que sufran de mayor tasas de empleo no adecuado. Y sobre todo las mujeres jóvenes, aquellas de hasta 24 años que recién ingresan al mercado laboral. Y ni qué hablar del desempleo. Si la tasa nacional de desempleo es 3%, 4% para todo el país, para las mujeres hasta 24 años de edad es el 12%. Esto es una tasa de desempleo de más de 2 dígitos que es realmente problemático porque estamos diciendo que aquellas mujeres jóvenes que van a la universidad, que van a salir al mercado laboral, tienen que competir por 3 de cada 10 empleos y encima están en una desventaja por las condiciones estructurales del mercado laboral. ¿Cuáles son esos factores que siguen incidiendo para que como país no superemos la problemática laboral? En época de campaña electoral, como sabemos, los candidatos hablan mucho y ofrecen que incrementarán los empleos en el país, lo vimos en gobiernos pasados, pero en la práctica esto no termina de concretarse y no termina de cumplirse. Y seguimos hablando de este mismo tema. Sí, a ver, aquí hay que hacer una puntualización. Lo que tradicionalmente los hacedores de políticas públicas o los políticos como tales siempre tratan de aliviar los efectos de la falta de empleo, pero no las causas. Es como que usted tiene fiebre y te preocupas por bajar la temperatura, pero no sabes si tienes una infección. Pero no erradicar el problema. Exacto, es muy similar. Entonces, por ejemplo, esta semana se aprobó en la Asamblea Nacional una ley de empleo joven, que elimina los plazos de prueba para los jóvenes que ingresan al mercado laboral y que deberían de ingresar directamente como un contrato indefinido. Elimina los 3 meses de prueba. Así es, para los jóvenes. Entonces, vemos que de nuevo tratas de curar los síntomas, pero no el problema real, que tenemos un mercado laboral poco dinámico. Y ahora tú te preguntarás, ¿por qué es poco dinámico el mercado laboral? Y el problema es, entre otras cosas, que no podemos tener modalidades contractuales que sean flexibles o que se adapten a la nueva realidad de los jóvenes ecuatorianos. Un joven ecuatoriano hoy que tiene 20 años no necesariamente quiere estar 8 horas sentados en una oficina. Quieren trabajar 4 horas en una oficina, en una empresa que le guste, quieren dedicarle 4 horas a ser influencers para generar su propio ingreso y de alguna manera combinar áreas que son flexibles y que les permitan tener ingresos. Hoy la ley ecuatoriana no te lo permite. O me contratas de manera indefinida o por 8 horas o no te contrato. Y me viene a la mente un ejemplo. En pandemia se aprobó una nueva modalidad contractual que se llama contrato especial emergente, que te permite contratar por 1 año, porque estábamos en crisis en la pandemia, y renovarlo hasta por 1 año más. Hay un asambleísta en la Asamblea Nacional que presenta un proyecto de ley con un solo artículo, que es derogar esa modalidad contractual. O sea, el poco dinamismo que se le pudo imprimir mediante esa figura contractual, que para los que nos escuchan deben saber que en los 4 años que lleva en vigencia, casi 5 años esta modalidad, se han firmado en el Ministerio de Trabajo 500,000 de contratos con esa modalidad contractual. En lo que va del año 2024, 124,000 empleos bajo esa modalidad contractual. ¿Y qué pasa si se elimina esa modalidad contractual? Como empresario, pongámonos del otro lado, tú te enfrentas 2 opciones. O los pasas a contrato indefinido, ¿verdad? O lamentablemente vas a tener que despedir porque no puedes cargar con el costo de el costo laboral de esa plantilla. Pero es que a mí me parece que usted está abordando un tema de fondo que lamentablemente, desgraciadamente, el Estado ecuatoriano, no hablo solo del gobierno, el Estado como tal, incluyendo la sociedad, se ha negado recurrentemente a debatir. Es decir, los derechos laborales son irrenunciables. Así es. Hay que precautelar la irretroactividad de los derechos, o sea, generar derechos que no sean regresivos, etcétera. Pero por otro lado hay que adaptar el empleo a las nuevas dinámicas, no del Ecuador, sino del mundo. La pandemia evidentemente nos ha cambiado. El hecho de que, por ejemplo, tengamos una transmisión digital, vayamos a clases no presenciales, sino virtuales, estas modalidades híbridas, son cosas que cambiaron con la pandemia y lo mismo pasa con el teletrabajo. Que era casi incipiente antes de la pandemia y que luego de alguna manera era la modalidad más adecuada. Yo pensaba que después de la pandemia realmente sí iba a optar por potenciar el teletrabajo, incluso por cuestiones de tráfico, no sé, tantas cosas. La sociedad no quiere debatir estos temas, me da la impresión porque hay un sector
creo yo legítimamente, que tiene temor en que nos vayamos al otro extremo. En su momento tuvimos flexibilización laboral, sobre la cual hubo sectores de la economía que abusaron de esas normas, la tercerización laboral, la intermediación laboral, que no es que son nocivas, fue nociva la manera como se las aplicó en el Ecuador. Entonces, de alguna manera yo le encuentro sentido lo que usted está diciendo, pero también lo que mencionan o opinan otros sectores, y el Ecuador al final no quiere debatir esos temas. Claro, pero a ver, como sociedad y sobre todo los políticos que son los que dirigen la vida de las personas en este país porque determinan cómo se trabaja, cuántas horas y en qué modalidad, como el ejemplo que les acabo de poner, no son ellos los que no quieren tener este debate. Porque, como usted lo dice, podemos crear modalidades contractuales que permitan trabajar por horas, pero respetando todos los derechos adquiridos, con todos los beneficios de ley, es que, donde sea proporcional el el aporte en función del número de horas que trabajas y tú seas libre de decidir si quieres trabajar 4, 5, 8 horas diarias. Y eso es lo que sobre todo las nuevas generaciones que están en este momento en las aulas universitarias de 18 o 20 años, cuando salgan al mercado laboral se van a encontrar con una realidad que no está de acuerdo a sus aspiraciones. Déjeme cortar un ratito solamente porque hay un comentario que hace un oyente. Dice, no es que se crearon nuevos contratos con los contratos emergentes, despidieron a gente y la volvieron a contratar bajo esa modalidad. Echa la ley, echa la trampa. Aquí, por ejemplo, tenemos una crítica sobre esto que usted está señalando, Jero. Sí, a ver, cuando usted ve la evolución del número de empleos en el Ecuador, desde el gobierno anterior se ha mantenido en un 35% de empleos adecuados. ¿Okay? Independientemente de la figura contractual, porque el marco jurídico que tenemos no permite dinamizar y crear más fuentes de empleo. Yo le puse un ejemplo de algo que, es verdad, el sector empresarial vio como una manera de dinamizar sus actividades empresariales y que la gente que se ingresó a trabajar ahí también pudo ver que puede trabajar en un contrato a plazo fijo. Más allá de las pasiones que puede despertar tener contratos a fijos o indefinidos, aquí la problemática es que tú puedas elegir las condiciones laborables en las cuales tú quieres trabajar, respetándote todos tus derechos. Y eso hoy no pasa, porque solo existe una figura contractual que es la de contratos indefinidos. Entonces, cualquier persona que ha querido emprender en el Ecuador sabe lo difícil que es. Porque hay que lidiar con la burocracia, con todas las obligaciones tributarias, laborales, que hay que hacerlo respetando la ley, pero cuando tú comienzas a asumir todos esos costos monetarios y no monetarios, terminas casi asfixiado. Y sobrevivir en los primeros años un pequeño emprendimiento en el Ecuador es realmente desafiante, porque al margen de preocuparte por generar ingresos y plazas de trabajo, tienes que preocuparte por cumplir con toda esta maraña regulatoria que existe en el Ecuador y que no te deja concentrar en lo importante, generar fuentes de empleo, que es lo que queremos hoy en día. Correcto. De otro lado, nos hemos enfocado, si se quiere, a los jóvenes. Cuando hablamos de estos temas, centramos mucho la mirada en los jóvenes. Pero ¿qué pasa con las personas, por ejemplo, nos dicen acá, mayores de 30 años, por ejemplo, a quienes se les dificulta conseguir empleo, mayores de 30, mayores de 40, mayores de 50, para quienes es más difícil todavía? Y qué bueno que traigas ese tema, Belkis, a la mesa, porque cuando usted analiza la composición de la fuerza laboral ecuatoriana, un tercio de ella tiene entre 45 y 65 años. Es decir, gente que debería de estar ya de salida del mercado laboral a los 65 años porque ya te quieres retirar, quieres jubilar. Sigue trabajando. Sigue trabajando. O a veces pasa que no está trabajando, pero necesita seguir trabajando por sus condiciones personales. Exacto. Exacto. Pero a ver, eso lo que te manda es un mensaje claro de que tienes un mercado laboral que no permite el ingreso a la gente joven porque está reteniendo gente hasta largas edades, por decirlo así. Pasa sobre todo en el sector público, ¿verdad? Sector público y sector privado. También, ya. Y ese es un gran desafío, porque tú deberías poder decir, yo trabajo hasta los 50, 55 porque he tenido una buena carrera laboral y puedo retirarme. Hoy por hoy no pasa eso, en parte porque los niveles de ingreso en el Ecuador no son lo suficientes como para que tú digas, ok, he trabajado 40 años, me puedo jubilar, pero con una jubilación decente. No, el promedio de ingresos en el Ecuador es alrededor de $400. 480 máximo en promedio. Entonces, cuando hablamos de... prácticamente el básico. Prácticamente el básico. O sea, los que ganan más de $1,000 son
5% de la población, siendo generosos. ¿Ya? Entonces, también salgamos de esa burbuja. O sea, estamos con un mercado laboral que genera trabajos precarios, con bajos niveles de ingreso, y cuando ya hablas con diferencias de género, las mujeres son las más afectadas. Tienen brechas salariales entre hombres y mujeres, donde las mujeres ganan en promedio, si los hombres ganan 400, las mujeres van a ganar $300 en promedio. O sea, hay una brecha salarial súper alta en el país, y esos desafíos nadie los quiere encarar, y es momento, aprovechando que estamos en una campaña política por empezar, que se hablen de esos temas, que son los verdaderos problemas. ¿Cómo haces que el mercado absorba a la gente nueva hasta 24 años? ¿Y cómo haces para brindarle una protección social digna a los que ya deberían de salir del mercado laboral? Y esos son los puntos que tenemos que hablar hoy en día. Jairon, para cerrar, ¿usted cree que se perdió una gran oportunidad en los últimos años cuando, me retrotraigo al año 2021, el presidente Lasso envió a la Asamblea Nacional un proyecto de ley de creación de oportunidades cuyo trámite fue rechazado por la Asamblea? Luego envió por separado la reforma tributaria, pero se había ofrecido que durante todo 2022 se iba a abrir la posibilidad de un amplio debate nacional para construir una verdadera reforma laboral. No se lo hizo. No pasó en 2023, no ha pasado en 2024. ¿Será que, y además tenemos las elecciones a la vuelta de la esquina, será que después del 24 de mayo del 2025, gane quien gane las elecciones y se posesione ese día en la Asamblea, será que hay un derrotero como para pensar justamente en un gran diálogo nacional sobre una necesaria modificación laboral, Jairon? Yo creo que más allá de que haya un espacio o no, es necesaria tener esa ¿Pero conversación. usted ve condiciones para eso? Yo creo que tenemos que impulsar cada uno desde su rincón que exista esa conversación. Por eso nosotros desde la sociedad civil en Fundación Gobierna estamos poniendo el tema sobre el debate, porque es momento de hablar seriamente de este tema y proponer soluciones serias, no solo basadas en los síntomas, sino realmente en las causas estructurales. Tenemos un código laboral de hace más de 100 años, que no se adapta a las realidades del Ecuador y sobre todo a las nuevas generaciones, que no saben por qué está pasando esto, pero el problema está ahí. Son aquellos políticos que no quieren tener este debate, que le huyen al debate y que la sociedad debería de ser consciente, y hago una invitación a todos, pongamos el debate sobre la mesa. Pero hay que hacerlo por lo menos empezar desde la propia sociedad civil. Por ejemplo, Así es. ustedes, a través de la fundación que usted dirige, podrían iniciar una cruzada convocando a otros sectores para comenzar a masificar el diálogo sobre esto y obligar a que la clase política se sume y tome decisiones. Así es, Fabricio, y justamente lo que estamos haciendo. De hecho, la misión de la Fundación Gobierna es acompañar a aquellos hacedores de políticas públicas para que sus políticas que diseñen sean basadas en evidencia. Y dejemos de hablar de la política como hay un famoso título de un libro de economía que es Política sin romance. O sea, dejémonos de un lado de lo bonito que puede sonar un discurso político dentro de la asamblea, en una tarima, dentro de la campaña, y hablemos de cómo vamos a solucionar este gran problema basado en evidencia, con toda esta información que hemos discutido el día de hoy. Correcto. Jairon, gracias por el tiempo. Gracias. Gracias a Por ustedes, la gracias gentileza. a todos los que nos escuchan. Hablando sobre un tema que es absolutamente trascendente, importante y que hay que abordarlo, la calidad del empleo, no solo la cantidad, sino la calidad del empleo y otros aspectos que rodean justamente las dificultades que tenemos en el Ecuador para poder acceder a un empleo adecuado. El porcentaje sigue siendo mínimo, 4% nos ha dicho de la población económicamente activa que tiene acceso al empleo adecuado. Jairon Merchán, director ejecutivo del Observatorio Laboral Gobierna, aquí en A Primera Hora. Primera plana. Todas las noticias, todas las voces.